Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten. Les pedimos a aquellas personas que aún no se han suscrito a nuestro canal que por favor se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido que por favor se suscriban también. Miren, señores, nosotros venimos dándole seguimiento a los acontecimientos post tragedia del Jet Set. Ya tenemos una segunda entrega que se subió y esta vendría siendo la tercera. La idea es de darle un seguimiento a medida que va evolucionando a los diferentes aspectos circundantes de la tragedia y lo que es la interacción del, yo no sé cómo llamarle, porque no le puedo llamar Estado, de ese aparato político empresarial que maneja y controla la República Dominicana, vamos a poner un nombre. Y recientemente la Procuraduría General de la República, y estamos hablando de que hoy es 21 de abril, congeló los bienes de Antonio Espaillat. Eso fue durante la Semana Santa. Y eso es ponerle un bobo a uno. Eso es, si usted se chupa el dedo, le ponen el dedo en la boca. Si usted es un bebé, bueno, pues le ponen un bobo. Y yo, en vez de explicarle por qué, primero quiero enseñarle esto. Y vamos a hacer un paralelo entre dos procesos judiciales que parten del mismo hecho o tienen su origen en el mismo hecho, si se quiere, y de un tercero que no. Pero vamos a marcar el punto de partida primero. Yo tengo aquí la publicación del periódico Hoy. Este es de fecha 8 de abril 2025. Dos cosas que han dicho las autoridades sobre desplome de techo en Jet Set. Entonces, esto es del martes. Ahí tenemos la foto del muchacho demandado de la estructura empresarial que dirige la República Dominicana. Ese es el de turno, no es que es él es el de turno. Mañana será otro y ayer era otro. El desplome del techo en la discoteca El Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional, la madrugada de este martes, ha provocado una emergencia nacional. Los cuerpos de seguridad, orden y rescate se movilizaron al lugar para realizar las labores de rescate ante el llamado de al menos 100 personas. Por el hecho, las autoridades han manifestado estas dos cosas importantes. El presidente de la República, Luis Abinader, lamentó la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en la madrugada de este martes tras el colapso del techo del centro de diversión ubicado en el kilómetro 6 de la avenida. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Hemos seguido el caso, oiga bien, hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió. Estaríamos hablando de que el punto de partida de ese seguimiento sería alrededor de fueron las 2:44, 2:45 minutos. Vamos a redondearlo, 1 de la madrugada del martes. Minuto a minuto, dice él mismo, no soy yo que lo estoy diciendo, te puedes buscar la publicación. Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones están con las familias afectadas, afirmó el mandatario a través de su mensaje en su cuenta de X, antiguo Twitter. Según reportes, hasta las 4:40 am habían sido rescatadas 46 personas del lugar de los hechos, donde el jefe de Estado activó todos los organismos de socorro para dar asistencia. En el lugar se encuentran los directores del Centro de Operaciones de Emergencia COE, el general Juan Manuel Méndez,
de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y en representación del Ministerio de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, el Comandante General de la Armada de la República Dominicana y del Comando Conjunto Unificado, Vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez. En la operación participan unidades del Sistema 911, el Cuerpo de Bomberos, personal de la DICRIM, la Defensa Civil, así como equipos médicos y de rescate. ¿Quién falta aquí? Porque falta una gente. ¿Quién falta aquí? El Ministerio Público. Aquí hay cuerpo, oiga, aquí hay guardia y policía como si fuéramos por una guerra. Aquí está todo el mundo, menos el organismo investigador constitucionalmente consagrado en la República Dominicana. Por si ustedes no lo sabían, te lo pueden buscar en la Constitución. Usted agarra y abre el PDF, descarga el PDF de la Constitución y pone Ministerio Público para que usted vea lo que es eso. Él es el que dirige la investigación en todos los lugares. Por eso inclusive tiene a su cargo el INASIF. Y desde la creación del Ministerio Público, todos estos investigadores se supone que quedaren bajo la supervisión del Ministerio Público, y así lo dice la Constitución y el Código Procesal Penal. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Sin embargo, están todos los organismos aquí, menos el que dirige la investigación. Ustedes están viendo cómo es esto. ¿Y qué tienen todos estos organismos en común? Que su jefe directo, absoluto, es el presidente de la República, de todos los que están aquí. No estamos diciendo que no sea del Ministerio Público, pero no es lo mismo tú hacer lo que tú quieras con un organismo que no tiene que presentar una acusación ante un tribunal, porque ahí lo que se discute es prueba. Por más vuelta que tú le des, por más cuento que tú metas, tiene que presentar algo. Porque si no, no es que no lo van a condenar sin prueba, porque aquí se hace sin problema. Es más difícil. Pero todas estas personas responden directamente al Poder Ejecutivo, que a su vez responde directamente al Consejo Nacional de Competitividad, CNC. Usted lo puede buscar para que ustedes vean quiénes son los que están ahí. Y es un órgano estatal que tiene supuestamente, como quien lo preside es el mismo presidente de la República, pero imagínense, 9 ministros, presidente y 9 funcionarios, más o menos, y del otro lado de la parte empresarial eran 28, ahora son como 26, o sea, sabemos quién es el que manda. La cosa es que todos estos cuerpos son los que llegan al lugar y mantienen informado al presidente, como él dice, dándole seguimiento minuto a minuto de lo que ocurrió o de lo que viene ocurriendo. Eso significa que ahí no hay un órgano judicialmente, si se quiere, avalado, porque al final, si el Ministerio Público es el que lleva a cargo la investigación, es el órgano designado a tales fines, y es el que va a presentar las conclusiones de sus investigaciones ante los tribunales de la República Dominicana, porque esa es su labor, él es el que tiene la autoridad legal y constitucional para hacerlo. Y él no se encuentra aquí en la zona dirigiendo la investigación. Lo primero que no se puede asegurar es que lo que ahí se recabe sea válido. Porque ¿dónde se encuentra, para empezar por ahí, la cadena de custodia de lo que se recabe? Y usted dirá, bueno, pues se encuentra la policía. Sí, se encuentra la policía. Pero esta escena del crimen, si se quiere, debió de ser filmada, y estamos cansados de decirlo en todas las participaciones que hemos tenido sobre hecho, desde el primer momento.
porque es imposible pretender que si usted está buscando víctimas bajo escombro, usted va a dejar el escombro igualito porque se van a morir. Pero si hay un video que tenga las imágenes seguidas de cómo se va moviendo la cosa de sitio, bueno, pues usted nada más tiene que dar al principio del video para ver cómo se encontraba la disposición del lugar al momento del primer contacto. Y aparte de video desde varias cámaras, de varios ángulos, se toman fotografías también al momento en que se va cambiando. Y así cualquiera le puede dar seguimiento a lo que está ocurriendo ahí, porque ahí, ¿quién era que estaba socorriendo a las personas? 911, bomberos, la defensa civil, los rescatistas. Los policías no estaban buscando gente ahí en los escombros, ¿verdad que no? Los policías estaban asegurando el perímetro, significa que tienen una función diferente. Habría que ver qué diablo buscaba ahí el ministro de Defensa y el de la Armada, porque se supone, hasta prueba en contrario, que se inició con un colapso de un techo y así se registró desde el principio. Entonces ahí hay gente de más que no buscan absolutamente nada ahí de entrada, para empezar. Y la que debe de estar ahí, está bien, gracias, sentado en su casa. Bueno, acotado a lo mejor estaba Jenny Berenice, actual Procuradora General de la República, Wilson Camacho, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el inicio de esto. No se menciona Ministerio Público por parte. El único Ministerio Público que nosotros vimos, y eso se lo pusimos a ustedes en el programa anterior, fue a Rosalba Ramos, que no es santo de la devoción de nosotros, y hemos hecho varios programas del porqué. Pero por lo menos fue a dar la cara. Ya cuando se encontraban en la fase final de rescate y empezaron a recoger todo el escombro. Eso quedó como un parqueo y le enseñamos la foto en el programa anterior de cómo fue que quedó eso. Inclusive creo que en el primero también. Este vendría siendo el tercero. Entonces tenemos punto de partida a la madrugada del martes, minuto a minuto. Entonces aquí, para que ustedes entiendan, ya desde ese momento, y deben de entender otra cosa, minuto a minuto, literalmente minuto a minuto, eso no es que me informaron de que eso se cayó y yo me fui a acostar para mi casa y después fue que me dijeron lo que pasó ahí, ¿eh? Eso es que la gente no durmió desde el inicio. Y también significa que fue contactada inmediatamente las autoridades que aquí se hicieron presentes, las autoridades que tenían que verificar esa estructura, Ayuntamiento, el Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Interior y Policía, el mismo Ministerio Público que había sido llamado varias veces por la contaminación por ruido y que cuando llegaban allá le decían a la Junta de Vecinos, los fiscales, no, es que eso es una discoteca marca país. Y todo el que vio el techo, como lo pusimos en el primer capítulo, así, mire, culo, que ya venía bajando. Y ellos siguieron entrando gente, bueno, hasta que, consecuencia lógica de que venía bajando, cayó el techo. Así de simple. Entonces, empieza minuto a minuto el martes. Ustedes saben quién también fue contactado por ese derrumbe. Antonio Payá. Así de simple. Usted puede estar seguro que a Antonio lo despertaron huyendo. Estamos hablando de que despertaron a Antonio y empezaron a arreglar esto desde la 1 de la madrugada del martes. Entonces, aquí yo le tengo una segunda publicación del Listín Diario, título: Antonio Payá, propietario del Jet Set, se pone en disposición de la justicia. Esta es de, recuérdense, esto arrancó fue el martes en la madrugada, martes 8 de abril. Esta publicación es del día 15 de abril. Dice: Antonio Payá, propietario del Jet Set, se pone en disposición de la justicia. Mediante él mismo, Payá reiteró que la empresa se encuentra en disposición de colaborar con la investigación y de atender y asistir ante cualquier requerimiento que sea solicitado por el Ministerio Público. Estamos hablando de que esto se da, pasamos por 8 de la madrugada, día 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. 8 días después del hecho. 8. Después de que él había sido contactado. Pero ¿por qué pasa esto? Vamos a leer, ustedes se van a dar cuenta de por qué. El empresario Antonio Espallá, propietario de la discoteca Yeser, se puso a disposición de la justicia ante la investigación del Ministerio Público para determinar la causa del colapso del techo del centro de diversión la madrugada del pasado martes que causó la muerte de 231 personas. Hay más fallecidos porque los que estaban internos, bueno, pues han ido falleciendo. Una pena y extendemos nuestra condolencia a esa familia y a aquellos que están en recuperación, que Dios meta su mano para que salgan caminando de ese hospital. Sí, dice, la acción de Espallá se produjo a través de un comunicado enviado a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Espallá, en nombre de la entidad jurídica Inversiones EIL SRL, la cual figura como la empresa propietaria del Jet Set. Esta empresa coge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y de la búsqueda de la verdad, reseña el documento firmado por Espallá, enviado 8 días después. Mediante el mismo reiteró que la empresa se encuentra en disposición de colaborar con la investigación y de atender y asistir ante cualquier requerimiento que sea solicitado por el Ministerio Público. Reafirmamos de forma solemne y sin recelo nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos, bla, 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 bla. Entonces, aquí dice, manifiesta el documento recibido por la Fiscalía del Distrito Nacional a las 10:58 horas de la mañana de este martes 15 de abril, justo una semana después de ocurrida la tragedia. Y dice, abajo, la carta enviada a la Fiscalía indica que su abogado es Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco, para los que no lo recuerdan, es el abogado que preside la Comisión de Abogados Recaudadores de Valores robado al Estado, que creó el mismo Luis Abinader por decreto. Y cuando se dice que el abogado de Antonio Espallá salió del Palacio Nacional, fue porque en realidad salió prácticamente del Palacio Nacional. Entonces, el mismo día que él se pone a disposición de la justicia, tiene como abogado nada más y nada menos al abogado que encabeza el equipo de abogados recolectores del Estado Dominicano, de todos esos procesos de corrupción, que tiene nada más y nada menos 5 años trabajando con y para el Estado Dominicano, y que en calidad de abogado de la Presidencia de la República, o sea, del Estado Dominicano, ha interactuado en esa calidad con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que es del grupito estatal, Eso también estamos cansados de demostrarlo. ¿De dónde fue que salió Luis Henry Molina? Fue de Pellerano y Herrera, oficina empresarial. Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, también salió de otra oficina empresarial, donde era socio de Eduardo San Lobatón, actual director de aduana, Simón Freumena, actual director del MAP, y por ahí María se va. Y estos dos, a su vez, eran parte de la oficina Pellerano y Herrera, de donde salió Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así que ya ustedes saben, si hay mucho que esperar de ahí. Que fueron prácticamente lo que designaron como Procuradora General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura, a nada más y nada menos que a Jenny Berenice Reynoso en la Procuraduría. También abogada empresarial. Según su Wikipedia, trabajó en recaudadora de valores tropicales, eso era de los Pelleranos, Bancrédito. Trabajó en Dinay Asociados en Santiago y Cabral y Báez en Santiago. Todas son oficinas empresariales. Entonces tenemos que ese abogado estatal
renuncia, como ustedes verán en la otra publicación, para defender a Antonio Payá. Entonces, mírenla aquí. Esta publicación es del mismo día 15. Mismo día pasó todo esto. Dice, este es del Listín Diario, abogado de Antonio Payá renuncia a su cargo de coordinador de equipo de recuperación del patrimonio público. Todo esto es del mismo día. El día que manda la carta Antonio Payá, renuncia a este al cargo, diciendo que este era su abogado, renuncia a este al cargo. Jorge Luis Polanco presentó su renuncia al presidente Luis Abinader a través de una carta a la que este medio tuvo acceso. El abogado del propietario de Jet Set, Antonio Payá, renunció a su cargo de coordinador de equipo de recuperación de patrimonio público. Jorge Luis Polanco, quien asumió la defensa legal de Payá tras el trágico derrumbe del referido centro nocturno, presentó su renuncia al presidente Luis Abinader a través de una carta a la que este medio tuvo acceso. En la misiva, Polanco indica que renunció con efecto inmediato para evitar cualquier posibilidad de confusión de roles o interpretación errónea en la opinión pública. Muy tarde, manito. Es imposible de evitar. Igualmente agradeció la oportunidad de servir en equipo de recuperación del patrimonio público. Polanco fue nombrado como coordinador general de este equipo en el artículo 3 del decreto 22-21. Este es un decreto del año 2021. En ese mismo orden presidencial también incluye la designación a este grupo de los abogados José Luis Tavera, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Enríquez. Eso quiere decir que prácticamente el presidente de la República, ¿verdad?, que no agarró y le dijo a Polanco, pero tío, está loco. ¿Y cómo tú me sales a mí o cómo tú sales con que después de tú tienes 5 años ejerciendo la autoridad pública con el acceso que te da ser abogado de la presidencia de la República a lo que es el Estado Dominicano, te vas a meter en una demanda en la cual van a ser encausados funcionarios del Estado Dominicano? Porque la primera que nosotros conocemos es la Deporte, y la Deporte incluye, si mal no recordamos, al Ministerio de Obras Públicas para empezar, y a la Sindicatura del Distrito Nacional, que son corresponsables de este desastre. Al igual que el Ministerio de Obras Públicas, Interior y Policía, como ya lo hemos mostrado en capítulos anteriores, e inclusive el Ministerio de Turismo, porque ese centro operaba como centro nocturno y era parte del paquete turístico que se ofertó en el FITUR. Nosotros lo mostramos, el mismo Espaillat, Antonio Espaillat, el invitado al FITUR por el mismo presidente de la República. Su pana, el presidente de la República, lo invitaba al FITUR. Y ahora le manda el abogado, que es cuando él, 8 días después, se pone a disposición de la justicia. O sea, hasta que no le mandaron un abogado del Palacio Nacional prácticamente, él no se puso a disposición de ningún ministerio público, ¿verdad que no? Estamos hablando de 8 días después. Entonces, fíjense en esta publicación, para que ustedes vean cómo es que se va manejando esto, o la diferencia entre los manejos. Aquí yo tengo una publicación del Listín Diario que dice: apresan a Foster. Oiga, apresan a Foster, quien fingió haber rescatado 12 personas en el Jet Set, incluyendo periodista Elianta Quintero. O sea, que en dominicano se puso a hablar embuste, ¿verdad? Lo apresaron inmediatamente. Y no inmediatamente. Vean cuándo fue que lo apresaron. Esto da risa para uno no llorar o coger pique. El mismo día 15 de abril, el día que del Palacio Nacional le mandan a Payá, panita de Luis invitado al FITUR y de todos los presidentes de turno, el abogado desde el Palacio, a este infeliz por ponerse de hablador, ya lo habían apresado el mismo día. Dice: agentes policiales de la Dirección Central de Inteligencia, DINTEL, oiga, ¿cómo que va esto?,
Apresaron este martes a Rafael Rosario Mota, alias Foster, de 32 años, quien fingió haber rescatado 12 personas de los escombros en la tragedia del Jet Set, incluyendo a la periodista Elianta Quintero. De acuerdo a la policía, el arresto se produjo justo cuando salía de una nueva entrevista en una plataforma digital, donde volvió a repetir sus falsos testimonios a cambio de dinero, como parte de un media tour que venía realizando con información manipulada y declaración inventada. O sea, nada más hizo ponerse de hablador de que había rescatado 12 personas. Cayó preso. La institución del orden informó que, además de fingir el alegado acto heroico y desacreditar la loable labor de los socorristas y agentes policiales, Rosario Mota incurrió en difamación al declarar públicamente que los agentes rescatistas actuaron con favoritismo durante el operativo de salvamento. Por ponerse de hablador, el mismo día de que el Palacio le pusiera un abogado a Antonio Payá como condición para ponerse a disposición de la justicia, estaba preso el mismo día. ¿Ustedes ven? Entonces, pero pues, vamos a seguir. Vamos a seguir. A este muchacho, el día 17 de abril, como yo tengo aquí en esta publicación de Diario Libre, dice aquí, solicitan prisión preventiva para falsos rescatistas del Jet Set por hacerse pasar por asimilado de la policía. El Ministerio Público indica que el imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria. Esto es el 17, 2 días después. Ahí está la foto de Foster. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó este jueves prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de hacerse pasar por asimilado de la Policía Nacional, utilizando un carnet falsificado. La medida presentada por la fiscal Francisca Arias Patrocino, dice aquí, adscrita al Departamento de Investigación de Falsificaciones, detalla mediante una nota de prensa que el imputado Rafael Rosario Mota Foster fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos. O sea, venían dándole seguimiento en el sector San Carlos del Distrito Nacional tras supuestamente haberse ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional. Estamos hablando de que ellos no le venían cayendo atrás porque presumían que él fuera un falso agente o que tuviera un carnecito falso. Ellos venían cayéndole atrás por ponerse a hablar embuste simplemente. Cuando lo arrestan es que le ocupan el carnet falso. Pero después de apresarlo, si no lo apresan, no le ocupan nada nunca. Pero ellos venían dándole seguimiento. Mucho antes de que él fuera apresado, 2 días antes de esta publicación, que fue la solicitud de medida de coerción. El documento precisa que las investigaciones realizadas por la Dirección Central de Inteligencia de Intel, oiga, venían una investigación por ponerse de hablador, de la Policía Nacional, determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales. O no, perdón, mala mía. Presunto hablador, ¿verdad? Porque él no ha sido condenado. Determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales en las que se promovía como una persona que participaba en labores de socorro. Oigan el pecado de este hombre. Incluso vendía la idea de que estuvo como rescatista de víctima del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Esta solicitud de medida de coerción, de prisión preventiva, a él, es del 17. Vamos a seguir bajando. Aquí tengo yo una publicación del 19 de abril, o sea, 2 días después de que a este infeliz le depositaran una solicitud de prisión preventiva y le estuvieran dando seguimiento. Miren, esta publicación es del Listín Diario. Dice, Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Payá. Esto es el 19. Entonces vamos a contar con los deditos porque ya yo estoy viejo para este can, ¿verdad?
Entonces estamos hablando de, pasó en el 8, entonces contamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 días después del hecho se dio esto. Entonces lo que le hacen 12 días después a Antonio Espaillat es inmovilizarle bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat. Dice, la Dirección de Persecuciones del Ministerio Público ha puesto en marcha varias diligencias procesales sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación. 19 de abril 2025, la Procuraduría General de la República, PGR, ha tomado medidas ante informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre. El órgano acusador habría interpretado esto como una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set. La Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias diligencias procesales sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación inicial en relación con la tragedia de la discoteca Jet Set, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas. Ustedes están oyendo esto, yo se lo voy a repetir. En la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas. Entonces, eso es hasta ahora, porque, vuelvo y digo, siguen falleciendo. Hay personas que están en estado crítico desde que eso sucedió, no se sabe si van a vivir o no. Entre estas diligencias se interpusieron oposiciones a traspaso de bienes que estaban en movimiento. Según el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de la víctima, luego de que el pasado martes 8 de abril se desplomara por completo el techo de concreto de la discoteca mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubí Pérez, quien también falleció en el lugar de los hechos. Entonces tenemos que al presunto responsable de la muerte, o uno de los presuntos responsables de la muerte de 232 personas y de que resultaran heridas otras 180. Estamos hablando aquí, mal contado, 412 personas mal contado. A ese, y lo que faltan, pero a ese le ponen en oposición a traspaso de bienes. No prisión preventiva como el que se puso según el Ministerio Público de mentiroso a decir que había rescatado 12. No, a ese no le solicité. A ese le solicitaron su prisión preventiva, huyendo. Pero a este lo que hacen es que le congelan los bienes. ¿Ustedes están oyendo? O sea que después de que tú eres responsable del daño físico de 412 personas, a ti te congelan los bienes, pero al que se puso de hablador a decir que rescató 12, le solicitan prisión preventiva. ¿Ustedes están viendo cómo es que está manejando esto? Pero vamos a seguir. Ya ese mismo día 19, cuando le congelaron los bienes a Antonio, poniéndole oposición a transferencia, ya había pasado la solicitud de medida de coerción, la audiencia de medida de coerción de Foster. Aquí en el Diario Libre, en una publicación del mismo 19 de abril, dice: jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set. Su sometimiento a la justicia por parte del Ministerio Público se dio porque este se hacía pasar por asimilado de la Policía Nacional. Ahí está la foto de Foster, Rafael Rosario Mota. Dice: la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó libertad condicional contra Rafael Rosario Mota, alias Foster, quien se hizo pasar por rescatista de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set para lucrarse. La magistrada impuso una garantía por contrato de RD 200,000
Presentación periódica e impedimento de salida a Foster, quien se vendió como un héroe en medio de la tragedia, que dejó 232 fallecidos y decenas de heridos el pasado 8 de abril. Oigan el combo que le ponen a este muchacho por decir mentira, ¿verdad? Básicamente. Y por falsificar una identidad. 200,000 de fianza, garantía económica por contrato, es una fianza. Presentación periódica e impedimento de salida, ¿verdad? Quien se vendió como un héroe en medio de la tragedia que dejó 232 fallecidos y decenas de heridos el pasado 8 de abril. Y esto es interesante y lo voy a explicar por qué. Al momento de que se desploma el techo del jet set, Antonio Payá se encontraba fuera del país. Él vino para acá, después de que hizo los contactos, ¿verdad? Para que el abogado palaciego, Luis Polanco, fuera el abogado de él. Y como vimos 8 días después, ya con el abogado palaciego, defendiéndolo, que él se pone a disposición de la justicia. Pero él no tiene impedimento de salir, no tiene nada. Antonio Payá ahora mismo puede agarrar e irse por el aeropuerto internacional de la América sin ningún tipo de problema. Puede salir, entrar, puede hacer lo que le dé la gana. Y esta medida viene 12 días después. ¿Qué significa eso? Si él iba a mover dinero, hace rato que lo movió. Hace rato que lo movió. Porque esta medida vino 12 días después del hecho. Así de simple. Y 4 días después de que él presentó su abogado palaciego. Lo segundo es que la mayoría de ingresos que tienen las emisoras de él es en dinero. Porque él es un proveedor de servicios y vende publicidad a través de sus emisoras. Estatal, la mayoría, el grueso, porque esa es otra. Y eso lo que genera son pagos, no propiedad. O sea, no propiedades en cuanto a terreno, en cuanto a casa, nada de eso, eso es dinero. Así que si era dinero lo que él tenía, a los 12 días de congelar los bienes, hace rato que ese dinero se fue. Y habrá muchos que dirán, no, pero él tiene su emisora, él tiene más de 50 emisoras aquí. Y el que ha estado en una emisora de radio sabe que eso lo que tiene es el equipo para difundir la onda radial y la cámara, al igual que está aquí, que son los equipos de filmación, para subirlo en cualquier plataforma como YouTube o si ellos tienen otra, bueno, por la que sea. Pero la verdad es que a nivel de valor económico, equipo electrónico usado no es gran cosa. Los equipos electrónicos valen cuando usted lo compra nuevo, pero después de que eso pasó y conservan un chinchín de valor en lo que dura la garantía de ellos. Pero después de que eso pasó, eso no vale nada. Lo que tienen son licencias de radiodifusión, que también tienen que cumplir con ciertos requisitos para otorgarse. Pero el flujo de eso, el grueso del ingreso de para allá, es dinero. Y el dinero se pone en cuenta bancaria y se puede transferir al lugar cual que sea. En cualquier momento, eso es un clic, ustedes están hartos de hacer transferencia, ustedes mismos del celular. Bueno, pues así mismo él transfiere lo que sea. Y esto llegó 12 días después. Él pudo haber estado jugando ping-pong con su cuarto, mandándolo fuera, volviendo, mandándolo fuera, volviendo, mandando. Él tiene negocio en Nueva York, lo que significa que él tiene compañía extranjera. Hay un jalao en Nueva York. Él tiene varias empresas fuera. O sea que él tiene cuenta fuera donde mandarlo. Eso no es que dique. Pero lo esperaron 12 días para ir a congelar los bienes aquí en República Dominicana.
¿Ustedes entienden de lo que estamos hablando? Esto es estratégicamente manejado para que no pase nada. Y a través de este supuesto congelamiento, porque la frase que utilizan, usted cree que fue que le agarraron algo. Los 2 3 bienes que pueda tener aquí, pero no el grueso del dinero, eso está fuera hace tiempo. Le ponen el bobo a uno para hacer aparentar que están haciendo algo contundente. Bueno, esto no sirve para nada. La otra que brilla por su ausencia, medida, son los allanamientos. Cuando usted le congela los bienes a una gente, usted le está dando la alerta, ¿verdad? A menos que esto sea hablado, que es lo que yo creo, de que vienen por usted. Pero los allanamientos se hacen para agarrarte con la evidencia en la mano antes de que tú la destruyas. Pero si arrancan 12 días después del hecho con un congelamiento de bienes, te están diciendo, enciendo evidencia, mensaje, email, chat de WhatsApp y todo lo que tú tengas que te vincule a ti, a que tú tenías conocimiento de que ese techo se estaba cayendo, elimínalo. Si tú tenías un celular, bótalo entero, botado así. Si tú tenías una cuenta de email, bórrala. Cierra la cuenta con todo. Desvincúlate. Y al día que se produce este congelamiento de bienes, habían pasado 12 días. 12 días nítidos para destruir evidencia. Para desvincular lo que fuera, para mudar lo que fuera, para mover lo que fuera. Así de simple. Es lo que al otro infeliz ya lo habían pasado por la audiencia de medida de coerción. Y no me crean a mí, miren, para que ustedes vean de qué que yo estoy hablando, en un ejemplo real. Aquí yo tengo una publicación de la Procuraduría General de la República. Y esta es del 21 de marzo del 2023. Dice, Ministerio Público deposita solicitud de medida de coerción en Operación Calamar. Ahí está el equipo completo dando sus declaraciones. La investigación del proceso fue realizada siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de investigación de criminalidad organizada. Santo Domingo, República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, depositó la noche de este lunes ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, los cuales sin parte son, dice sin, pero son parte de una red de corrupción que distrajo al Estado Dominicano más de 19,000 millones de pesos. Tenemos que resaltar que es la PEPCA que está poniendo las oposiciones y que se están utilizando la ley de lavado de activos para justificar las oposiciones. Pero no me crean a mí, ustedes lo pueden buscar en las publicaciones. Estamos hablando de las oposiciones, el congelamiento de bienes de Antonio Payá. Al depositar el expediente, la coordinación de litigación de la PEPCA, la coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso. ¿Ustedes están oyendo? Y no estamos diciendo que 19,000 millones del pueblo dominicano no sea nada, pero la verdad es que comparado con el daño que han sufrido 412 dominicanos, yo valoro más la vida humana, a mí me perdonan, pero ese es mi criterio. Y creo que el de ustedes también. Entonces, eso había que pedirlo hace rato contra Antonio Payá, quien ya tuvo 12 días para masacrar su caso y lo sigue teniendo porque él sigue en libertad, él puede ir cuando quiera de aquí. Entonces, miren, fíjense aquí. Cuando buscamos abajo, en la publicación, tenemos, en la operación ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos. 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas en la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación,
300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo. ¿Y a quiénes fue que trancaron? Entre los arrestados se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar CEA, Luis Miguel Pichirilo, exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Ocual y los exdirectores de Casino y Juego de Azar, Oscar Chala Guerrero y Julián Omar Fernández. Aquí hay medio gabinete de un gobierno. Pero no apresan a Antonio Payá. El invitado al FITUR por Luis Abinader. Ese no está preso. Ni allanado. A ese no le han hecho allanamiento tampoco. A ese no le cayeron como los SWAT. Aquí. A uno de los presuntos autores de la muerte y herida de 412 personas, eso no tiene precedente en la República Dominicana. Eso está a nivel de récord Guinness. Ni siquiera lo apresan. Y yo se lo he dicho antes, yo lo voy a decir, lo voy a repetir. Antonio Payá no es Antonio Payá solito. Cuando usted ve a Antonio Payá, usted tiene que ver una estructura de difusión, que son esas más de 50 radioemisoras. Y cuando el gobierno quiere pasar como bueno y válido toda esa maniobra que hace el empresariado a través de él para embolsillarse unos cuartos, como la concesión de Aerodón, la renegociación de la concesión de Aerodón, habla o utiliza ese medio para que diga que todo está bien. Y para meterle al pueblo por ojo, boca y nariz, que eso está bien. Y usted tiene todo un sistema para hacer eso, hablando de la misma renegociación de la concesión de Aerodón. Somos Pueblo Radio, nosotros entrevistamos a Joel Santos, que vino a meternos a nosotros el cuento de que eso estaba bien. Y nosotros le desbaratamos la concesión entera, porque hasta inconstitucional es. Obviamente Napoleón Lavandier no la va a declarar inconstitucional nunca. No se siente esperarlo. Pero lo cierto es que hasta se le preguntó, y le hice la pregunta yo personalmente, ¿cuánto dinero le ha dejado esa concesión a la compañía que la tiene? Porque Luis Abinader salió en un discurso diciendo que antes de él eso no le ha dejado un chela al pueblo dominicano, al Estado. O sea que sabemos que a nosotros no nos dejó nada. Pero se le preguntó a él cuánto le había dejado a la compañía y no contestó. Pues si tú me dices que un negocio es bueno para mí y que me van a tocar 20 pesos, yo necesito saber cuál es el total para saber si en realidad es bueno para mí. Porque nosotros fuimos los que pusimos el aeropuerto y lo seguimos poniendo. Y todo estaba hecho cuando ellos llegaron y lo encontraron. Y las reparaciones, la mayoría de ellas, también las pagamos nosotros en los aeropuertos. Principalmente en el de las Américas. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros seguimos pagando. Pero luego de que nosotros lo entrevistáramos, eso se transmitía en una de las emisoras de Antonio Payá, que se llama La Bacana. Otra emisora de Antonio Payá, a las 24:48 horas, que es El Sol, Radio El Sol, en el programa El Sol de la Mañana, le pasó la mano a Joel Santos y dijo que la concesión era toda una maravilla y que ellos estaban yupi con eso. Va a poner un ejemplo y eso se difunde. Es igual que toda la publicación gubernamental, eso es día y noche a través de ese medio. Y Antonio Payá ha sido el medio de difusión de eso, a través de sus redes emisoras, para todos los gobiernos. Usted no oye a Danilo diciendo nada. Usted no oye a Danilo como dominicano pidiendo la cabeza de Antonio Payá y de todos los otros, cuya negligencia llevó a esto. Usted no ve a Leonel Fernández. Y sobre Leonel Fernández me gustaría hacer una aclaración, porque en ese mismo programa nosotros entrevistamos a Omarcito Fernández en Somos Pueblo Radio. Y yo era el último panelista de derecha a izquierda. Lo que significa que el invitado iba a mi izquierda. Y se pusieron dos sillas, porque en ese momento estábamos transmitiendo desde la cabina de Antonio Payá en RCC Media de La Bacana.
y yo me encuentro raro que ponen dos sillas, se sienta Omarcito a mi izquierda, y a la izquierda de Omarcito se sienta Antonio Payá, y le digo yo, ¿qué tú haces aquí? Y dice Antonio Payá, no, ese es mi sobrino, yo vine para acá para que no lo maltraten. No funcionó porque se le maltrató como quiera. Aunque con Omarcito no hay mucho que hacer, porque es que en realidad él no ha hecho nada. Punto. Eso es nada. Pero la verdad es que no funcionó, pero es para que ustedes vean la relación que él tiene con el mismo Leonel Fernández, que tampoco ha dicho nada sobre esto. No podemos hablar de Hipólito porque ese reguero de emisora con la cual se hizo Antonio Payá, parte de ella pues salió del mismo Van Inter. Del desmembramiento de Van Inter en perjuicio del pueblo dominicano, porque con eso, con la venta real de esos equipos y de todas las empresas y de todo lo que había, en vez de la garata con puño que se armó, se hubiera pagado toda la deuda en la que incurrió el Banco Central, que hoy en día tiene que ir por el billón de pesos ese cargo. Hace 5 años iba casi por 700 mil millones. Para que ustedes entiendan lo que nos cuestan a nosotros esta maniobra de este grupo, que RCC Media, a través de sus diferentes programas y de sus diferentes comunicadores, valida ante el pueblo como buena y válida, cuando no es así. Entonces, lo que usted está viendo es al gobierno de turno y a ese empresariado que lo controla, protegiendo al encargado de esa estructura mediática. Para que usted esté claro, estamos hablando del Consejo Nacional de Competitividad, protegiendo el medio de difusión extraoficial, pero es el que avala de toda la maniobra que ellos hacen a través del Estado Dominicano. Y usted la puede buscar. Renegociación del contrato con la Barrick, yupi, eso está bien. Renegociación de la concesión de Aerodón, yupi, eso está bien. 3 metropolitanos, eso es una maravilla. Y todo así mismo va. Porque ese es el trabajo de ellos, para eso es que se usa esa estructura. Y si nosotros no nos metemos en el medio, entonces va a quedar así, ¿eh? Porque ahora viene el largo camino del proceso. Y si no me creen a mí, miren el proceso de Jean Alain. Miren Operación Medusa, Operación Calamar, eso es años y años. Estamos en el 5.º año de Tecán. 4 del proceso Medusa, 3 de Calamar. Y de todos los otros, bueno, ahí está el de Alexis Medina también, que fue desde el principio, y se va picando los 5 años. Igual que este gobierno continuo. ¿Y qué ha sucedido? Ya la gente ni mira el juicio. Pero eso es diseñado así. Así de simple. Esto es una maniobra, esto es un diseño. Por eso fue que se peló el área. Para poder agarrar y buscar la manera de zafar a uno de sus empleados, al que le controla la plataforma de medios, que es infantil decirlo, pero ellos entienden que es un tercero imparcial, lo venden como un tercero imparcial, sabiendo nosotros que no es así. Pero ellos insisten en eso. Y así mismo también hay que verlo del lado de Antonio Payá, porque ellos le dirán, Antonio, pero mira, son 400 y pico de personas afectadas. Y él le puede decir, bueno, pues mira, cuando tú me dijiste a mí que tú querías hacer la renegociación de Aerodón en perjuicio del gobierno dominicano, eso fue dinero que dejó de llegar a los centros de salud del pueblo dominicano y a ti no te molestó. Y yo te cumplí. Cuando tú quisiste hacer tu lío de cogerle tu cuarto prestado a la Barrick, yo te apoyé, eso fue dinero que se utilizó en otra cosa y tú no dijiste nada ahí. Y así Antonio Payá podría sentarse por semanas a recordarle a todos los gobernantes de turno, a ese empresariado, que es el que hace la maniobra, porque el dinero para en su bolsillo, que
Cuando se hicieron toda esa maniobra, que lo llamaron a él para que le diera una bala a través de sus emisoras y a través de sus comunicadores, ellos no se pusieron guapitos, al contrario, querían que se hiciera. Y de la misma manera también se impide que uno tuviera conocimiento de la información, que es un esfuerzo bastante infantil porque nosotros somos el pueblo dominicano y lo sabemos todo y nos enteramos de todo. Que fue cuando se aperturó los hoteles en medio de la pandemia, lo cual reforzó el patrón de contagio para que los empresarios hoteleros, encabezados por Frank Rainieri, se metieran la paca en los bolsillos porque éramos el único país que estaba abierto, aunque se muriera la población. Entonces, es otra que Antonio Payá le puede recordar, Luis, a ese grupo. Por eso es que usted ve que lo están intentando proteger de todas las maneras. Así que nosotros tenemos que meternos en el medio y yo entiendo que le tenemos que dar, estamos obligados como ciudadanos, a darle al Ministerio Público y a todo ese grupo hasta el lunes que viene para que lo aprecien. Porque no hay razón, y lo demostramos con el proceso de este infeliz, que Antonio Payá no haya sido apresado ni allanado y que salgan con la congelación de sus bienes. Estamos a 21, lunes. Fecha límite que debemos de dar el próximo lunes. Y si no se da el apresamiento de él, pues entonces nosotros vamos a empezar a maniobrar, a ver cómo se va a poner esto y cómo vamos a tocar cada uno. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.